Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, Dios les bendiga. Bueno, ya estamos aquí para la transmisión de esta noche y nos da mucho gusto saludarles. Perdón, aquí no me había dado cuenta que estaba fuera de foco, pero ya, parece que ya quedó. Bueno, un gusto saludarles, qué bueno que están aquí, qué bueno verles, a quienes nos ven en vivo, gracias, a los que ven la repetición posteriormente. Muchas gracias. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar, en su trabajo, en la oficina, en el transporte público donde se encuentren. Gracias por conectarse. Nos da mucho gusto saludarles y espero que esta noche sea de mucha bendición para sus vidas. Así es que, bien, pues ya estamos aquí. Hoy es martes, hoy es Día del Señor, como todos los días. Son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en Facebook, de tener esta conversación antes de que te vayas a dormir, mientras estás preparando la cena o ya te estás alistando para ir a descansar, como quiera que sea que nos estés viendo. Espero que esta palabra bendiga tu vida y que seas muy fortalecido en la fe. Así es que bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y algunos se preguntarán por qué hablar de fútbol americano o por qué el tema es el fútbol americano. Este, quizás algunos caigan en el gancho y se vengan a dar una vuelta por aquí creyendo que estamos hablando de fútbol americano. O algunos que no les gusta el fútbol americano quizás se den la vuelta y pasen de largo y no se queden a escuchar creyendo que hoy estaremos hablando de ese deporte. Bueno, la verdad es que eh, siempre nos tomamos tiempo para um, hablar de cosas que son importantes, que son relevantes, pero sería muy falso de mi parte solamente darte un mensaje que no tenga que ver con lo vivido, con la propia experiencia, con lo que nos acontece en el día a día. Así es que a veces es complicado que podamos hablar de algo que no nos ha pasado, o algo que no hemos escuchado, o aprendido, o visto por ahí en algún lado, de manera que se quede solamente en un mensaje hueco o sin algún punto de referencia en el que podamos anclar este mensaje y decir, bueno, partimos de aquí, vamos a salir hacia adelante y lo que venga después de este punto de partida, podemos darle a la experiencia un poco más de sabiduría y entender mejor cómo debemos de vivir esta vida que estamos disfrutando, que Dios nos permite tener y de la cual tú y yo somos parte cada día. Así es que necesito anclar los mensajes, necesito ponerlos en un punto donde sirva la experiencia, sirva lo aprendido, sirva lo que sabemos, lo que oímos, lo que escuchamos, pueda servir para nuestras vidas y tomarlo como un punto de importancia o un punto relevante donde a partir de ese momento o de esa lección o de ese conocimiento, de ese aprendizaje que tenemos, podamos ser muy bendecidos. Y este es el caso el día de hoy. Esto es lo que quiero compartir esta noche. De hecho, el título que le puse a esta charla es Final de conferencia, hablando precisamente del fútbol americano. Yo soy no fan, sí soy seguidor, me gusta el fútbol americano, no soy apasionado del fútbol americano, de hecho de ningún deporte. No es que tenga mi jersey del equipo o mi uniforme del equipo o que sea de manera religiosa no perderme ninguno de los partidos de mi equipo favorito, o que dedique el tiempo eh, de exclusividad a ese deporte en mi vida. De hecho, apenas creo que el tiempo que ocupo para ver este deporte es el tiempo que puedo incluso ni necesariamente verlo todos los juegos completos, veo los resúmenes de los partidos, y procuro no perderme el campeonato final, lo que se conoce como el Super Bowl, procuro verlo. Ahora que mis hijos están grandes, ya nos involucramos todos y procuramos tomar tiempo para verlo, dependiendo el horario y dependiendo si tengamos tiempo. O sea, si de alguna manera no me es posible verlo, no pasa nada, veré el final o veré la repetición o veré el resumen. De hecho, no me preocupa tanto que me digan quién ganó, quién perdió, si no he visto el partido. Si me dicen, no pasa nada, lo puedo ver y ver el resultado, porque lo que me interesa ver son las jugadas, cómo se desarrolla el juego, cuáles son las habilidades de los jugadores, en fin, cualquier cosa que me guste o pueda disfrutar de ese deporte.
Así es que sí, soy seguidor del fútbol americano, de la NFL. Es uno de los deportes que más sigo. No sé mucho de soccer, no sé mucho de béisbol. Me gusta también el béisbol. No sé mucho de básquetbol. Me gusta también el básquetbol, pero el que sí sigo o el que sí me gusta seguir es el fútbol americano. Y resulta que ya es, para quienes saben un poquito de fútbol americano, es una temporada. eh, Son diferentes juegos, son dos conferencias, la conferencia americana, la conferencia nacional, y van jugando los equipos para poder llegar a los finalistas. Hay una temporada después de la temporada normal, la postemporada que se conoce como los playoffs, y en la postemporada se juega para encontrar quién es el campeón de cada conferencia, y en cada conferencia se elige al campeón de la conferencia y se enfrentan entre ellos en lo que se conoce como el Super Bowl. Así es que acaba de pasar este fin de semana las finales de conferencia. Fueron cuatro equipos que jugaron en dos partidos distintos para encontrar a cada uno de los campeones que se enfrentarán el próximo 12 de febrero en el Super Bowl. Te estoy contando esto como el contexto de lo que te quiero platicar esta noche. Así es que no te me aburras si no te gusta este deporte. No, no es el mensaje, no voy a hablar de fútbol americano, solamente quiero ponerlo en contexto acerca de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo esta noche. Si tú eres fan del fútbol americano, no te decepciones, no vas a encontrar aquí la narración del partido, ni el análisis deportivo, porque no soy analista deportivo, este, ni tampoco te voy a contar mis pronósticos para el Super Bowl, sino que solamente quiero platicarte de lo que aprendí este fin de semana, precisamente en los finales de conferencia. Y resulta que mi equipo favorito desde hace ya algunos años es el equipo de los Jefes de Kansas City. Y es mi favorito porque resulta que me encontré hace unos 10 años atrás, me encontré con una iglesia en Kansas City que se llama IHOP, que es la casa de oración de Kansas City. Y hace 10 años que la empecé a seguir, me gustó la idea de que la iglesia funcione 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y me gustó ese ministerio porque tienen escuela, tienen un instituto bíblico, tienen un instituto de música. eh, la iglesia siempre tiene un auditorio, la iglesia es grande y uno de los auditorios está destinado a la oración y a la alabanza. Así es que todos los estudiantes del instituto, tanto predicadores como músicos, o ambos, porque son preparados en ambas cosas, llegan a este auditorio y ellos son los que dirigen el tiempo de oración y de alabanza y de adoración que hay en ese pequeño auditorio de la iglesia. No es el auditorio principal, es un auditorio construido específicamente para la adoración y la alabanza. Si recuerdo bien acerca de la historia de esta iglesia, resulta que ese fue el primer auditorio que la iglesia tuvo originalmente y después de eso se expandió, creció, se hizo el instituto y entonces ahora el auditorio principal es muy grande. Pero ese auditorio siempre está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, está abierto. Y siempre, cada hora, hay un cambio de grupo de alabanza, hay un tiempo de intercesión, de oración por necesidades, de oración por los enfermos, de oración por todo lo que se requiera. Y entonces resulta, ay, perdón, creo que, déjenme checar algo. ah, y creo que me estaba fallando la conexión. Conectado. Ok, sí hubo una interrupción ahí, la conexión, no se asusten, es porque estaba aquí haciendo unos cambios en el celular para poder conectarme a la red correcta, que si no iba a estar batallando con la transmisión. Así es que me tuve que hacer un cambio aquí en la conexión. Pero entonces estaba diciendo que hace 10 años empecé a seguir a esta iglesia, su ministerio, he escuchado sus predicadores, tienen ministerio. Y lo interesante es que no solamente tienen reuniones en inglés, que es el idioma que se habla en Estados Unidos, sino que también
tienen reuniones en español y actualmente ya tienen reuniones en portugués y me parece que también en francés, por aquellos que visitan el lugar o aquellos que están de paso, o simplemente para hacer transmisiones en línea y la gente se entere. Así es que lo empecé a seguir esta iglesia y me gustó. Y entonces empecé a volverme aficionado del equipo de los Jefes de Kansas City. Entonces no es mi equipo que empecé a seguir de mi adolescencia y mi juventud. He venido cambiando de equipos y me gusta el juego de quienes ganan, los mejores jugadores. No estoy casado con ningún equipo, no soy fan de ningún equipo. Me gustan varios equipos, me gustan ciertos jugadores de diferentes equipos y entonces me he vuelto un seguidor del fútbol americano. Bueno, en ese contexto, eh, resulta que el domingo pasado se jugó las dos finales de conferencia de la NFL. El primer partido fue temprano, estábamos terminando las actividades de la iglesia, así es que nos venimos para acá, pasamos a comer, era el cumpleaños del más pequeño de mis hijos, así es que pasamos a comprar algo para comer. Llegamos aquí a casa, comimos en familia, la disfrutamos, la pasamos bien y no vi ese partido. Después vi el resumen, supe que habían ganado las Águilas de Filadelfia, que le ganaron al equipo de los 49 de San Francisco. Ok, solo es contexto, no estoy haciendo una narrativa de la NFL. Pero después venía el juego que me interesaba. Así es que llegó la hora de poder ver el partido, pero tenía que llevar a mi hijo, a mi segundo hijo, tenía que llevarlo a su departamento. Él está viviendo en otro lado, estudiando en la universidad, y tenía que llevarlo. Así es que la única forma de enterarme de ese juego era a través de la radio del auto. Así es que iba oyendo el juego a través de la radio. Eh, Seguía las jugadas, seguía viendo lo que estaba pasando y eh, y entonces cuando voy oyendo el juego, oigo que está interesantísimo. O sea, es una lucha de poder. Los dos equipos llegan con estadísticas, con pronósticos de quién iba a ganar. El quarterback de mi equipo estaba lesionado, venía de una lesión y tuvo una semana para recuperarse. El otro equipo tenía más posibilidades de ganar. De hecho, las estadísticas favorecían al equipo de los bengalíes de Cincinnati y eran los favoritos para ganar, era el equipo contrario al que yo le iba. Y entonces vengo yendo el partido y se puso interesantísimo. Quería de alguna manera conectarme en el celular para ver si algún lugar podía verlo, porque estaba muy interesante, pero venía manejando, así es que solamente me conformé con escucharlo por la radio. Y la narración que estaban teniendo estos comentaristas en la radio estaban súper emocionados y me contagiaron esa emoción. Así es que venía yo manejando y venía emocionado oyendo el partido de fútbol americano. Así es que cuando se da los últimos minutos fueron determinantes. Los equipos estaban empatados, el tiempo estaba corriendo, un equipo tiene el balón, no logra anotar, viene el otro equipo y se da una situación donde al final mi equipo favorito es el que tiene el balón y solamente quedan unos segundos para que terminara el partido. Y esto es lo que dio origen al mensaje de esta noche. Así es que viene una jugada, el quarterback Patrick Mahomes estaba lesionado y viene una jugada ya para acercarse lo más posible y poder hacer una anotación de gol de campo que le da solamente 3 puntos, pero con eso era suficiente para ganarle al otro equipo. Estaban empatados a 20 puntos y solo este gol de campo haría una gran diferencia. Así es que viene una jugada y el quarterback Patrick Mahomes toma el balón y lo que menos esperaba es que él corriera porque estaba lesionado de un tobillo alto, tenía una lesión y no se esperaba que él corriera y sin embargo corrió. Y fue algo, la gente, los comentarios estaban emocionados, el estadio estaba emocionado, todos estaban emocionados, yo estaba emocionado de que hubiese corrido para lograr un avance, que es lo que estaban buscando, y poder continuar y acercarse más. Corre, hace la jugada, sale del campo y entonces un defensivo, Fred Warner, lo empuja fuera del campo y eso le costó 15 yardas de castigo
al equipo defensivo, al equipo de los bengalíes o Bengals, le costó un castigo de 15 yardas, lo que hizo posible o más posible que el equipo de Kansas City se acercara a 15 yardas e hiciera una anotación de un gol de campo que era casi muy difícil que se lograra, pero le dio más facilidad y más posibilidades. Y entonces después de esta escena, finalmente gana Kansas City, no te cuento todo el partido, pero gana y en los comentaristas están narrando, de hecho los comentaristas no quieren terminar la transmisión por la emoción, porque tenían que dar el trofeo a los campeones de la conferencia americana, y que eran los jefes de Kansas City, y están narrando lo que está sucediendo en las dos bancas, y mencionan que en la banca de los bengalíes está este jugador que tiene ya experiencia, que llevaba 8 años ya en la NFL como profesional y que le falló. 8 años ya es un veterano en los juegos de la NFL y que le falló al empujar al jugador contrario, empujarlo fuera del campo, que es una jugada ilegal y que merece un castigo, que en las reglas del fútbol americano está anotado o se establece que hay un castigo por hacer ese tipo de acciones. Y entonces los comentaristas mencionan esto. Dice, y en la banca podemos ver a Fred Warner, que está llorando. Son lágrimas de amargura, son lágrimas de tristeza, son lágrimas de frustración. Pero ¿de qué le sirven esas lágrimas? Dice el comentarista. ¿De qué le sirven esas lágrimas? Porque ya esas lágrimas no podrán lavar nada, ni borrar nada, ni deshacer nada. La historia ya se escribió. Y esa fue la frase que a mí me impactó. Estaba muy emocionado con el partido, pero la frase me impactó porque me hizo pensar en lo que dice la Biblia respecto a nuestras lágrimas. Me hizo pensar que en verdad hay lágrimas que no borran nada, que no hacen que cambie nada, que hay lágrimas que con las cuales llorar, podemos sufrir o padecer el llanto de lo que estamos queriendo dejar atrás, o olvidar o que pase, y queremos que eso termine y podremos llorar y hacer un lamento por lo que hicimos, pero habrá lágrimas que definitivamente no haga nada, no pase nada, no suceda nada en lo que hacemos. Y eso fue lo que se me quedó desde el domingo y he estado masticando este mensaje. Incluso yo decía, ¿cómo se llamará este mensaje? Las lágrimas que no borran, o lágrimas que no sirven, o lágrimas inútiles, o lágrimas de cocodrilo. Pero no, el título que pensé fue final de conferencia, porque eso fue lo que vi. Más bien ni lo vi, lo oí. Oí el juego en la radio y estaba escuchando. Llegué aquí a casa y luego busqué el resumen del partido para verlo y poder completar las imágenes de lo que había sido el juego y lo que yo había estado escuchando durante casi 4 horas que duró la transmisión. Así es que es un final de conferencia en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen esos momentos, momentos en los que te preparas toda una temporada, donde equipas tu vida, donde fortaleces tu vida, donde te llenas de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, de momentos que te hacen tomar decisiones y que definitivamente nos llevan a tener una vida de acción y de reacción. Escuchaba hoy en la reunión de nuestra asamblea anual de la que pertenecemos, de AMAR. Yo pertenezco a la Amistad Ministerial AR, que es la alianza de pastores a la que formamos parte como iglesia y como pastor. Y estaba escuchándolo y él le tocó hoy enseñar al apóstol Oscar Venegas, que es el presidente de esta alianza, y enseñó algo que sabíamos, o sea, que sé que predico incluso en la iglesia, pero dijo cosas que son realmente importantes que he tomado hoy. De hecho, hace un momento lo estaba escuchando otra vez para terminar de afirmar la enseñanza que quiero compartir contigo. Y dijo cosas que son muy interesantes para mí, que complementan muy bien acerca de estas lágrimas, acerca de lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos de vivir para poder llegar a una final de conferencia y poder ganar y poder vivir libres, felices, siguiendo o dando el siguiente paso al siguiente campeonato.
los jefes de Kansas City pudieran conformarse y decir, ya somos campeones, ya no importa si ganamos el Super Bowl o no, ya ganamos con milagro, con un héroe como Patrick Mahomes, con una defensiva que hizo todo lo posible para evitar la victoria de los Bengals. Derrotamos, vencimos, nos costó trabajo y ya podríamos conformarnos con ser campeones de la conferencia americana. Pero ¿qué cree? Que ya se están preparando. Se están preparando para el siguiente partido importante en esta temporada, que es el Super Bowl, que parece que es el partido más importante para todos los equipos de la NFL porque se preparan para ganarlo. No todos llegan, no todos logran estar en ese momento donde solamente dos equipos se enfrentarán y jugarán todo por el todo para poder ser campeones de la liga de fútbol americano de todo Estados Unidos. Así es que eh, no podrían ellos conformarse, pero no se van a conformar, darán lo mejor, prepararán a su quarterback para que se recupere de la lesión, buscarán las estrategias para enfrentar al siguiente equipo, saben que van en desventaja en cuanto a todos sus jugadores lesionados por el extenso desgaste que tuvieron en toda la temporada y en este último partido. Sabemos que las cosas no serán fáciles para ellos, pero estoy seguro que no se van a rendir. Y nosotros tenemos un final de conferencia todo el tiempo vivimos un final de conferencia, todos los días estamos tomando decisiones, haciendo las cosas que debemos hacer, preparándonos para el siguiente partido, porque pensamos, creemos que quizás el siguiente partido o lo que sigue más adelante sea nuestro campeonato definitivo y sea la oportunidad que tenemos para demostrar que somos quien decimos que somos o que al menos estamos preparados para poder llegar a esa posición y a ese lugar que seguramente Dios ha puesto en nuestro camino. Si tú eres creyente en Dios y tú crees en Dios, seguramente tú sabrás y entenderás y conocerás que la Biblia habla específicamente acerca de nuestras coronas, de las recompensas que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios ha destinado para nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y definitivamente la Biblia nos enseña acerca de esta preparación que vivimos cotidianamente todo el tiempo a través de lo que Dios ha establecido. Y algo que sí quiero decirte esta noche es que lo que vivimos cotidianamente es una preparación constante, las enseñanzas, el conocimiento, la experiencia de otros, la revelación que recibimos de parte de Dios, nuestro propio aprendizaje, como lo digo ya muchas veces o lo repito constantemente, es que aprendemos por el consejo o aprendemos por el pellejo. No hay de otra. O sea, si tú escuchas el consejo de aquellos que te enseñan qué camino deberías de tomar, hacia dónde deberías de ir, qué decisiones están delante de ti, cuáles convienen que sigas, este, sabrás que aprendes de la forma en que otros te enseñan y esa enseñanza, ese conocimiento, esa experiencia de otros evitará dolor, sufrimiento, lágrimas, pérdida de tiempo, pérdidas económicas, a través de la experiencia de otros. Pero cuando no nos gusta escuchar el consejo, cuando creemos que somos llaneros solitarios y que vivimos para triunfar nosotros solos y que no necesitamos de nadie, que no necesitas un pastor, que no necesitas un maestro, que no necesitas una congregación, que no necesitas nada de eso porque eres Superman y puedes contra el universo, aunque se levantara contra ti, porque tú puedes, lo único que te va a quedar es aprender a través del pellejo. Es decir, el dolor, el sufrimiento, la propia experiencia, la experiencia personal es la que te va a llevar a ese aprendizaje que de todas maneras ibas a recibir, ya sea por el consejo o sea por el pellejo. Incluso a veces cuando tomamos el consejo y seguimos el consejo de alguien, a veces algo falló, algo pasó, las circunstancias son distintas, algo está equivocado y podríamos tomar una decisión equivocada. Entonces, eso podría, aunque escuchaste el consejo, resulta que lo viviste en el pellejo, pero ahora sabes que tienes una experiencia mayor porque ya no solamente te lo contaron, sino que también lo experimentaste. Y no estoy hablando de que tengas que vivir o experimentar el pecado o disfrutar del pecado para saber de qué se trata. Uno de los ejemplos que pongo es el apóstol Pablo, cuando él habla y da uno de los mejores consejos y el mejor, yo creo, sermón para los matrimonios y la mejor enseñanza y consejería para matrimonio la tomamos de las palabras de Pablo, un hombre que no estaba casado, que nunca se casó y sin embargo tiene excelentes consejos para los esposos y para las esposas. De hecho, de ahí, de esas palabras del apóstol Pablo, es que yo tomo
la enseñanza que he venido compartiendo durante muchos años, que es que lo que el hombre necesita es respeto de parte de su esposa y lo que la esposa necesita es amor de parte de su esposo. Eh, y son palabras de Pablo, un hombre que nunca se casó. Así es que no necesariamente necesitas experimentar lo malo, lo difícil, experimentar sufrimiento y dolor para volverte un experto en algo. No necesariamente, pero sí estoy seguro de que si escuchamos el consejo podríamos aprender y tener el conocimiento o el aprendizaje o la enseñanza que nos hace falta para seguir avanzando. Y en algunas ocasiones tendrá que ser a través del pellejo que aprenderemos qué es lo que sigue y qué no deberíamos de hacer. Cómo agarrar una olla caliente, cómo meterte a la regadera sin haber verificado que el agua esté caliente, tibia, fría, tienes que checarlo. No sé, no salir en tu auto si no has revisado el nivel de gasolina, en fin, cosas que son importantes, que sabes que tienes que tienes que saber, perdón por la redundancia, pero tienes que saberlas para lo que sigue, para tu vida, para lo que vas a enfrentar, lo que vas a vivir, porque a veces se nos olvida que esas decisiones que tomamos tienen consecuencias. Así es que o aprendemos por el consejo o aprendemos por el pellejo. Bien, después de esto y del breve resumen del partido del domingo pasado, quiero llevarte precisamente a eso que la Biblia nos enseña o que la Biblia nos habla respecto a... Perdón, por aquí se movió esto. Gracias a los que se van conectando. Si alguien ya anda por aquí, déjanos tu like, déjanos tu comentario. Gracias. Por aquí saludamos a Rodolfo Hernández Ramírez. Dice buenas noches, Dios les bendiga. Rodolfo, buenas noches, qué bueno que estás aquí. Por ahí andaba César. Nos dice César, primer partido no te perdiste nada, estuvo aburrido. Gracias, César. Sí, después vi el resumen y sí, definitivamente le llovió a los 49, lástima. Luego nos dice, César también nos dice saludos, gracias, brother, un abrazo para ti y para tu familia. Vero nos dice buenas noches, un gusto, gracias Vero, también para mí es un gusto que estén por aquí. Y si alguien no es saludado, por favor, déjanos un like, un comentario, que eso me permite saber quién ya anda, quién ya pasó por aquí, como Claudia Barragán, Vero, César, Rodolfo, gracias. Gracias a todos ustedes, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Como dije, no es una reunión de fútbol americano. Pero lo que aprendí de este juego del domingo es que realmente ah, nuestra vida está siendo formada cada día para saber cómo vivimos. Tienes que saber y tienes que tener presente que tu vida es un accionar y un reaccionar todos los días. O accionas o reaccionas. Es decir, actúas o reaccionas a lo que sucede. Pero todos los días pasa eso. Actuamos conforme a las decisiones, conforme a las convicciones, a lo que hemos aprendido, aquello que continuamente está en nuestras vidas, frecuentemente está en nuestras vidas. Podemos tomar decisiones respecto a nuestras propias creencias. De hecho, accionar es, refleja más bien, perdón, accionar refleja lo que creemos, lo que hemos aprendido y lo que decidimos respecto a cómo vivir. O sea, tú actúas, tú accionas, todas tus acciones, todos tus actos son consecuencia de esto, de lo que crees, de lo que has aprendido y de lo que decides cómo quieres vivir. Así es tu accionar, es tu actitud, tu comportamiento, tus acciones de cada día dependen de esto, de tus creencias, es decir, tus convicciones, de lo que has aprendido en la vida, ya sea por el pellejo, ya sea por el consejo, y de lo que decides respecto a cómo quieres vivir. Tú puedes decidir cómo quieres vivir, tú puedes decidir ser una buena persona, tú puedes decidir ser un gran padre, un gran esposo, un gran hijo, y esa es una decisión que tú tomas. Tú puedes actuar en consecuencia de esa decisión. También tus creencias te pueden llevar a tomar acciones, como por ejemplo nosotros sabemos, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, y en base a nuestra creencia, nuestras convicciones, es que no lo hacemos. No porque te vaya a caer un rayo del cielo o porque se vaya a abrir la tierra y te vaya a tragar o se te vaya a aparecer Satanás y te jale las patas en la noche mientras duermes. No precisamente eso, pero
definitivamente nuestras creencias también nos llevan a tomar acciones, ayudar al prójimo, amar al prójimo, perdonar. Sabemos que tenemos que perdonar, aunque a veces no lo hacemos tan efectivamente como debería ser, pero sabemos que lo tenemos que hacer y nuestra creencia al respecto o lo que creemos al respecto es lo que nos hará actuar en consecuencia. También lo que hemos aprendido, como lo mencionaba, ya sea por el consejo, ya sea por el pellejo, será que accionas, que actúas, que tus actos corresponden a lo que has aprendido. A veces somos medios tercos porque aun cuando la lección de vida ya te dijo que no debes de hacerlo de esa manera, a veces somos tan tercos que tropezamos con la misma piedra. Pero a final de cuentas te dará otro aprendizaje y te dará otra lección de vida y tendrás que tomar decisiones al respecto. Y por eso tendrás que decidir cómo quieres vivir, tropezándote constantemente con la misma piedra o pararte, darle la vuelta a la piedra, levantar la piedra, quitarla del camino, agarrar la piedra y sepultarla y hacer un tope ahí para brincar esa piedra. Lo que decidas será respecto a tu aprendizaje también. Así es que así es como accionamos. Estamos siendo preparados para actuar, para accionar, para tomar acción en la vida. No podemos ser pasivos. Incluso aquel que es pasivo, su decisión ha sido ser pasivo y esa es su acción, estar inactivo, estar esperando que la vida le pase por encima, esperando que las cosas sucedan, a ver qué pasa el siguiente fin de semana, a ver qué viene la siguiente quincena, a ver qué hay el próximo mes o el próximo año, si es que llego a tal momento, ¿no? Y entonces deciden incluso no accionar, no tomar acción, ser pasivos, estar ahí, estar quietos, viendo que la vida pasa, pero esa también es su decisión y ese también es su actuar, esa es su convicción. Entonces, actuamos por eso, actuamos en consecuencia. Pero también la otra cara de la moneda es lo que te decía, que actuamos o reaccionamos. La otra cara de la moneda es la reacción. Entonces, mientras las acciones reflejan lo que creemos, lo que hemos aprendido y lo que decidimos respecto a cómo vivir, las reacciones reflejan lo que realmente hay en nuestro corazón. La reacción es cómo nosotros actuamos respecto a algo que sucedió o algo que hizo alguien o algo que aconteció en nuestro entorno, nuestras reacciones respecto a eso. Y la Biblia nos enseña, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13, y si puedes leer tu Biblia, y aprovecho para agradecer a los que están aquí y que han compartido el video. Muchas gracias, Dios les bendiga, gracias por compartirlo, podemos llegar a más gente. Etiqueta a tus amigos en el video para que no se lo pierdan. Y algunos se fueron con la finta que íbamos a hablar de fútbol americano y dijeron, ¿qué le pasó al pastor? ¿Por qué está hablando de fútbol americano? Pero no, no estamos hablando de fútbol americano, solamente es el punto de referencia para darte esta enseñanza de esta noche. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13, dice la palabra de Dios. Efesios 4, versículos 10 al 13. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta parte, estos dos versículos, está hablando de los ministerios que Jesús instituyó en la tierra, en la iglesia, para cumplir un propósito. Fue Jesucristo el que subió al cielo, el que descendió del cielo y que constituyó estos ministerios para el funcionamiento de la iglesia. Y lo podemos leer en los siguientes versículos. Dice el versículo 12. El propósito de estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el propósito de esto está en el versículo 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios, por eso decía hace un momento que no podemos ser llaneros solitarios, que necesitamos del cuerpo de Cristo, que necesitamos formar parte de un ministerio, necesitamos tener un pastor, necesitamos tener un guía que esté constantemente viendo cómo están nuestras vidas, preguntándonos cómo estamos, preguntando cómo está nuestra familia, a quien podamos entregar cuentas, y no porque tengas que entregar cuentas literalmente para que te califiquen o te aprueben, sino porque el estar constantemente bajo autoridad nos hace a nosotros ser personas entendidas respecto a la autoridad y compartir
esa responsabilidad con aquellos que cuidan de nosotros, haciéndonos responsables nosotros de esas cuentas que damos acerca de nuestras vidas. Bien, por eso es importante que formes parte de una comunidad. Por eso es importante que tengas un pastor. Algunos le llaman líder, algunos le llaman profeta, apóstol. Bueno, eso será asunto de otra enseñanza, pero hoy quiero decirte que es importante que haya alguien que esté preparando tu vida, que esté equipando tu vida. Dice el apóstol Pablo que el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y a veces nos cuesta mucho trabajo esta última parte porque decimos, qué difícil es ser como Jesús, qué difícil es actuar como Jesús, hacer las cosas que Jesús hacía, qué difícil es amar al prójimo, tener paciencia, tener fe, orar por los enfermos cuando uno está enfermo, qué difícil es mostrar amor cuando uno se siente solo o desesperado, qué difícil es mostrar el carácter de Cristo o tener el carácter de Cristo en nuestras vidas cuando a veces no sabemos si siquiera tenemos carácter. Y entonces el apóstol Pablo nos dice que la importancia de estos ministerios es la preparación, el perfeccionamiento, el equipamiento de la vida del creyente. Y esto me hace pensar la relevancia que tiene el saber que estamos siendo preparados. La manera de prepararnos, como ya lo dije, el conocimiento a través de lo que aprendemos, lo que creemos y la decisión que tomamos en cómo queremos vivir, pues eso refleja nuestro actuar. Pero la reacción es cómo reaccionamos ante una situación, cómo respondemos ante una situación que quizás nos confronta, nos provoca, nos asusta, nos atemoriza. Hoy está muy de moda en las redes sociales, en esas plataformas donde te ponen pequeños videos, donde te ponen situaciones que llamamos graciosas. Una persona que se cae, una persona que se asusta, una persona que recibe un pastelazo, y nos la pasamos mucho tiempo viendo ese tipo de videos porque nos parecen graciosos, nos hacen reír, nos parecen quizás astutos aquellos que hacen las bromas, o incluso nos asusta que hagan ese tipo de comportamientos en las personas. Y nos pasamos tiempo viendo ese tipo de videos porque de alguna manera el ser humano le gusta observar lo que le pasa a otros y difícilmente eh, observamos lo que nos pasa a nosotros. No nos tomamos el tiempo para meditar acerca de lo que nos aconteció, de lo que vimos, de lo que oímos, de lo que eh, está pasando en nuestro entorno. Y entonces, de repente, cuando las cosas suceden de golpe, reaccionamos. No observamos las cosas, me incluyo, no observamos lo que pasa, no observamos a los demás, no observamos lo que está sucediendo y entonces solamente reaccionamos. El día de ayer veníamos de regreso del trabajo, mi esposa y yo. Esa fue la razón por la que no transmití el día de ayer. Salimos tarde del trabajo y veníamos de camino a casa y yo tenía que incorporarme a una autopista. Así es que salí de la lateral y trataba de incorporarme. Y de repente cuando salgo a mi carril, para sorpresa mía, sale una camioneta muy cerquitita de mí que yo no había visto. Y entonces reaccioné, me frené, me paré, lo dejé pasar, casi chocamos, de verdad, doy gracias a Dios que no haya sucedido, pero eh, mi reacción fue pararme, pero después también mi reacción fue empezar a decir, pero míralo, si trae las luces apagadas, por eso no la vi, luego la camioneta negra, entonces por eso casi chocamos y empecé a culpar al otro de lo que acababa de pasar. Normalmente eso es lo que nos pasa, reaccionamos a lo que nos sucede. Porque si fuera consciente, o sea, si yo me doy cuenta de manera consciente y en lugar de reaccionar, actúo, entonces en lugar de salirme, no, yo no saldría a tomar un carril para tomar ventaja, para ganarle al otro, para aprovecharme de que se distrajo y entonces yo aprovecho y me meto en su carril. No, no, no. De verdad solamente fue un momento en que yo lo perdí de vista, no lo vi y cuando salí ya lo tenía a un lado. Así es que reaccioné y empecé a culparlo a él. Ya en la noche, cuando estaba aquí meditando, eh,
acerca precisamente de este mensaje, me di cuenta que sí, que lo que hice fue reaccionar. Y la mayoría de las veces la vida así nos toma, por sorpresa. Las cosas que nos pasan son sorpresivas. Lo que te pasa en el trabajo, la persona que te encontraste, aquel que saludaste, aquel que no te saludó, lo que pasó en la iglesia, el mensaje que dio el pastor, lo que sucedió en tu vida, casi generalmente, la mayor parte del tiempo, estamos reaccionando a lo que nos acontece. Y esas reacciones reflejan realmente lo que hay en nuestro corazón. Ya lo decía el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, solo para que lo anotes y lo busques posteriormente, pero dice en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo, pienso, podría estar seguro, no pretendo hacer una doctrina de esto, pero podría estar seguro que la reacción que tenemos continuamente, cotidianamente, es por lo que hay en nuestro corazón. La manera en cómo reaccionamos ante lo que pasa en una conversación, en una discusión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ante una enfermedad, la manera en cómo reaccionas es lo que hay en el corazón. Y creo que nuestras reacciones nos permiten ver en qué estamos fallando, cuáles son las cosas que todavía no dominamos, cuáles son las cosas que todavía pesan en nuestro corazón, cuáles son las convicciones que no son sólidas, porque tú puedes creer en Dios, tú puedes creer que Dios puede sanarte, tú puedes creer que Dios puede hacer un milagro de sanidad en tu cuerpo y reaccionar de manera equivocada ante un diagnóstico, atemorizarte, deprimirte, asustarte completamente, decir, es que este diagnóstico, ¿quién podrá defenderme? Y ya no sabes cómo reaccionar ante ese diagnóstico que te dio el médico, porque lo que hay en tu corazón es un temor a morir, un temor a que algo grave te pase, un temor a qué va a pasar con tu familia, con tus hijos, qué va a pasar contigo si después de fallecer, a dónde te vas a presentar, estarás a cuentas con Dios. Y una serie de cosas pasan por nuestra cabeza, que es lo que nos hace reaccionar. Definitivamente por eso necesitamos ser equipados, ser preparados, ser entrenados. Y la vida misma nos va enseñando. En la iglesia se te enseña, tu pastor te enseña, el conocimiento que recibimos a través de otros ministros también nos enseña, porque estamos siendo equipados para no, eh, lo menos que sea posible, vivir reaccionando y cada vez vivir actuando. Escuchaba al apóstol Oscar Venegas y él decía, tú puedes ir por la calle y delante de ti va una muchacha con falda y de repente hay un viento muy fuerte que le levanta la falda y se la pone de sombrero. La reacción es lo que refleja, cómo reaccionas es lo que va a reflejar lo que hay realmente en tu corazón. Y eso es lo que hay en el corazón. Las cosas, cómo reaccionamos ante las cosas, ante las circunstancias, ante lo que pasa cotidianamente. Y no es que tenga que pasar algo grave, o no es que tenga que pasar algo difícil, o que Dios te está probando continuamente para ver cómo reaccionas. Yo creo que el enemigo a veces estará poniendo trampas para ver si caemos y ver cómo reaccionamos. También creo que el enemigo no sabe lo que yo pienso, no conoce mis pensamientos y no conoce lo que hay en mi corazón, pero siempre tratará de poner una trampa, un gancho, un engaño para que yo reaccione y conforme a yo reacciono, él sabrá lo que hay en mi corazón. Yo no necesito decirle al diablo, mira, tengo problemas de pecado de este tipo, o estoy pecando en esto, o estoy escondiendo este pecado, no quiero que nadie lo sepa. No necesito decirle al diablo, ni tampoco el diablo necesita saber qué hay en mis oraciones cuando yo me confieso delante de Dios acerca de mis pecados y él estar ahí atento para ver qué estoy confesando, para decir, este es su pecado, vamos a darle por este lado. No, hermano, no necesita hacer eso, solamente pone una trampa y conforme tú reacciones, él sabrá lo que hay en tu corazón. Las palabras que salen de nuestra boca son una reacción, lo que sale de nuestra boca, porque tú puedes actuar. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo cuando estás con tu jefe, a quien le debes respeto porque es tu jefe, porque si no le tienes respeto te puede correr de la chamba o te puede sancionar en el trabajo, y entonces tú no le hablas faltándole al respeto, tú le hablas, sí, sobre todo si tienes temor de Dios. Sabemos que toda autoridad es puesta por Dios y debemos de orar por ellas, así es que si tú tienes temor de Dios en tu corazón, sabrás que tienes que honrarlas y sabrás que tienes que respetarlas. Y entonces no le faltas al respeto,
no lo insultas, no le dices cosas, no reniegas de tu trabajo, sino sí, jefe, ok, voy a hacer eso. Oye, pero ya lo hice 3 veces, hazlo otra vez, ok, lo vuelvo a hacer, jefe. Entonces tratas de contener tu vocabulario, aunque estés hirviendo por dentro, que estés enojado por dentro, tratas de contener tus palabras. Ese es tu actuar. Así es como actúas. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué contienes tus palabras? ¿Por qué no le faltas al respeto? ¿Por qué no te le vas a golpes encima para hacerle daño? ¿Porque ya te cayó gordo? ¿Porque no lo entiendes? ¿Porque es un mal jefe? Lo que sea. ¿Por qué no te le vas a golpes al jefe? Porque hay consecuencias. Y entonces tus creencias, lo que has aprendido y tu decisión de cómo quieres vivir, no quieres pasarte el resto de tu vida en la cárcel, por eso no te le vas a golpes. Y entonces has aprendido que si lo tratas bien, él te tratará bien. Crees también lo que la Biblia dice, que tienes que honrar a tus autoridades. Bueno, entonces, por esas 3 cosas, que es lo que crees, lo que has aprendido y tu decisión de cómo quieres vivir, es entonces que tú no le faltas el respeto a tu jefe. No le faltas el respeto. Lo respetas y le hablas con respeto. Pero ¿qué pasa en la casa? ¿Por qué en la casa a tus hijos les faltas el respeto, a tu esposo le faltas el respeto, a tu esposa le faltas el respeto? ¿Por qué ahí sí? ¿Acaso eres una persona distinta a la que va a trabajar todos los días, a la que está con su familia el fin de semana o por las tardes? ¿Son personas diferentes? ¿O solamente estamos reaccionando a una conducta, a la presión, porque a lo mejor ya venías muy presionado y solamente bastó un poquito para que terminaras de reaccionar y entonces saliera de tu corazón lo que hay realmente ahí? Ahora, podríamos asustarnos y decir, soy un pecador, estoy mal, mi vida es un fracaso, soy un pésimo cristiano. No, creo que vale la pena darnos cuenta cómo estamos reaccionando o qué estamos haciendo para darnos cuenta qué hay en el corazón. Al darte cuenta que hay en el corazón, lo puedes analizar, puedes aprender de ello, puedes arrepentirte con todo tu corazón, puedes pedir ayuda, consejería, si es necesario, y rendirte delante de Dios y decirle, esto es lo que hay, Señor, ya me di cuenta, soy terrible. El profeta Jonás es enviado a predicarle a la ciudad de Nínive, a esta ciudad perversa que había subido su maldad hasta el trono de Dios, y Dios envía a Jonás a predicarles. Jonás no va a Nínive. Después nos enteramos, en el transcurso de la lectura del libro de Jonás, nos enteramos por qué Jonás no quería ir a Nínive. Pero de entrada, Jonás escucha el mensaje de parte de Dios, camina hacia el puerto, tal parece que está haciendo la voluntad de Dios, pero cuando llega al puerto se da cuenta que hay otro barco, que hay un barco que en lugar de ir a Nínive va hacia Tarsis, y entonces aborda este barco y se dirige hacia el otro lado, al lado contrario de donde Dios lo había mandado. Esa actitud es una actitud de reacción. Después se lo traga el pez, ya sabemos la historia, se lo traga el pez, y cuando está dentro del pez, él se arrepiente y le dice a Dios, estoy arrepentido, tú tienes misericordia de mí, voy a hacer tu voluntad. El pez va y lo escupe en la orilla de la playa de Nínive, y cuando llega a Nínive, predica, enseña. Cuando la ciudad de Nínive se arrepiente, Jonás vuelve a reaccionar, y entonces se hace una sombra ahí con una planta y una calabacera, y hace ahí una sombra para ver cómo Dios destruía a Nínive ahí sentado en primera fila. Y Dios no destruía a Nínive porque la ciudad se arrepintió. Desde el rey hasta el más pequeño, hasta los animales los pusieron en ayuno y estuvieron arrepintiéndose, quebrantándose delante de Dios, clamando por la misericordia. Y entonces cuando termina este plazo de que Dios iba a destruir la ciudad y que no la destruyó, y Jonás se enfurece y se enoja. Y se enoja, ya no se enoja porque Dios salvó a Nínive. Bueno, al menos lo disfraza, ¿no? Porque se enoja porque un gusano se comió la calabacera. Y se enoja. Y, y Jonás muestra lo que hay en su corazón, al grado que Dios le dice a Jonás, Jonás, haces bien en enojarte tanto. Y entonces ahí Jonás tiene que tomar una decisión respecto a lo que Dios le ha hablado acerca si está bien de enojarse tanto, de enfadarse tanto, o debería de actuar de una manera, no reaccionar, sino actuar. Y entonces nuestras reacciones, cuando tú reaccionas, cuando yo reacciono, porque
reconozco que también reacciono. Eh, Cuando reaccionamos, nuestra reacción debería darnos la lección de cuál debería de ser la actitud que yo debería de tomar. No la reacción que tengo ahora, sino la actitud que debo de tomar por mi convicción, por mis creencias, por lo que creo, por lo que estoy convencido, por lo que he aprendido en la vida, porque enojarme hace que mi esposa se enoje, hace que mis hijos se enojen, hace que mi jefe se enoje, hace que la gente a mi alrededor se enoje, hace que maneje sin precaución, cualquiera que sea la consecuencia, debería yo de aprender de que enojado no me conviene vivir. Entonces yo aprendo esa lección y entonces como ya aprendí la lección, cambio mis creencias, tomo decisiones y entonces actúo en consecuencia. Ya no reacciono, sino que actúo. Lo que hay en nuestro corazón sale no solo por nuestra boca, sale con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. La manera en cómo actuamos, cómo tratamos a los demás, es reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Cómo actúas ante un diagnóstico de riesgo, de peligro, un diagnóstico médico donde te dice el médico es que tienes esta enfermedad y esto ya es definitivo. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Te gana el temor? ¿Te gana el miedo? Y sientes que ya perdiste la batalla y entonces empiezas a desesperarte y empiezas a jalarte los cabellos, a decir esto es injusto, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo reaccionamos? Es lo que hay, lo que refleja lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionas cuando no tienes dinero, cuando no tienes trabajo, cuando tienes problemas serios, cuando tienes problemas con tu familia, cuando la gente no te respeta? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, esa reacción refleja lo que hay en nuestro corazón. Y entonces debemos de tener presente que necesitamos ser preparados, ser entrenados, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 10 al 13. Hay un equipo, hay un ministerio, hay cinco ministerios, cinco herramientas que Dios va a usar para formar nuestro carácter, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. La estatura, dice Efesios, la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el tamaño de vida que deberíamos de tener. Si todavía reaccionamos, nos falta mucho por lograr, nos falta mucho para avanzar, pero no significa que estamos derrotados. Si tú has reaccionado ante una circunstancia, ante un problema, ante un insulto, ante unas palabras, ante una situación y reaccionas, hermano, es el buen momento para descubrir qué es lo que todavía hay en tu corazón. ¿Cómo reaccionas? ¿Con temor, con miedo, con ira, con lujuria, con desesperación? ¿Cuál es la manera en cómo reaccionamos ante lo que pasa en nuestro entorno? Ni tú ni yo tenemos el control de lo que pasa en nuestro entorno. Mucho menos podríamos tener el control de las personas que están a nuestro alrededor. Ni siquiera tu esposo, que es una carne contigo, o que debería de ser una sola carne contigo, o tu esposa, que debería ser una sola carne contigo, ni siquiera de él o de ella tienes el control. Y entonces, cuando algo no nos gusta, reaccionamos. Cuando algo no nos parece, reaccionamos. Nos molestamos, nos molesta lo que vimos, lo que pasó, lo que sucedió, nos molesta y reaccionamos. Ahora, podrías reaccionar con enojo, irte en golpes encima a tu esposa y esa sería tu reacción. Pero tu acción probablemente diga, ok, ya me molesté, ya me enojé, me voy a quedar callado. Y entonces tu decisión de no actuar contra tu esposo, contra tu esposa y quedarte callado, esa ya es una actitud, eso ya es un comportamiento, ya es una acción, ya no es una reacción. Y lo puedes hacer por lo que crees, por lo que has aprendido o porque es la manera en que decidiste vivir. Pero eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer dentro de la iglesia. Queremos que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que los hermanos en la fe actúen o sus acciones sean en base a sus convicciones, en base a lo que han aprendido, en base a la decisión de querer vivir bien, de ser de la estatura, de la plenitud de Cristo. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos y por eso nos reunimos y por eso tenemos estas charlas y por eso buscamos que el consejo llegue hasta donde tú estás, que buscamos oramos por ti, te buscamos para la consejería, abrimos el foro para que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud en tu corazón, puedas escribir y decir, ¿sabe qué? Me está pasando esto, no sé cómo
dejar de actuar de esta manera o reaccionar de esta manera ante lo que pasa en mi matrimonio o lo que me están pasando en las finanzas o lo que me dijo el médico, cómo debo de actuar. Y por eso tomamos tiempo para orar por tu necesidad, por tu matrimonio, por la enfermedad por la que estás pasando, si hay una necesidad financiera, oramos, porque creemos que podemos contribuir a tu bienestar para que puedas alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que estamos buscando. Y al final de cuentas, nuestra vida todavía, y no digo que vas a dejar de reaccionar, porque si hoy superaste el temor, por ejemplo, porque tu reacción cuando llegas a tu casa y la luz está apagada, o más todavía, llegas y la luz está prendida y te fuiste desde la mañana y dices, alguien entró, ¿quién se metió? La luz está prendida. Lo primero que piensas es que alguien se metió. Esa es tu reacción. Pero se te olvida que cuando saliste tan rápido, ibas tan tarde que se te olvidó apagar la luz. Y reaccionamos con miedos, reaccionamos con inseguridades, reaccionamos con llanto, con tristeza, con ira, con enojo, con crítica, reaccionamos justificándonos a nosotros mismos, en fin, vamos a seguir reaccionando. Lo que va a pasar es que vas a ir superando las etapas en tu vida. Y si hoy jugaste el final de la conferencia americana y ganaste, todavía no termina porque te falta el Super Bowl. Así es que eso es lo que estamos viviendo cotidianamente. Eso es lo que está pasando y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que estar preparados, aprender, escuchar el consejo, leer la Biblia, buscar a Dios, orar, confiar en el Señor, dejar tus cargas a Cristo y permitir que Él lleve tu vida perdón, permitir que Él lleve tus cargas y tú llevarlas de Él para que tu vida sea mejor. Eso es lo que buscamos, eso es lo que creo con todo mi corazón que la Biblia nos enseña, para lo cual estamos siendo preparados todos los días. Y entonces nos gustaría, en mi caso, por ejemplo, a mí me gustaría tener el tiempo para poder compartir contigo todos los días una enseñanza que nos permita mejorar constantemente, tanto a ti como a mí, porque yo también aprendo cuando enseño. Así es que me gustaría poder hacerlo todos los días, pero hoy lo hacemos solamente los martes. Espero algún día podamos hacer todos los días o hacer pequeñas cápsulas o hacer pequeños devocionales. Lo estaba haciendo y de repente el tiempo ya no me alcanza o el dispositivo que usaba ya no funcionó y entonces empiezo a batallar o la plataforma donde subía los audios ya no tengo acceso a mi cuenta y entonces batallo con algunas cosas que tengo que ir resolviendo y podría reaccionar y decir, ay, esto ya no me gustó, esto es un fracaso, ya mejor para qué le sigo, para qué lo sigo intentando, porque empiezo y no termino, porque hay algo que no me permite avanzar, porque el diablo está contra mí, porque el mundo está contra mí, porque Dios está contra mí. Y seguimos reaccionando. Lo que importa es que una vez que te das cuenta cuál es tu reacción, que te das cuenta lo que hay en tu corazón, así como Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, creo eh, que deberíamos de tener claro que de la abundancia del corazón reaccionamos ante las circunstancias. Lo que hay en nuestro corazón se refleja en nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionas? Una vez que lo vas superando, una vez que ya no tienes temor y ya no reaccionas con temor, significa que estás superando eso. Cuando ya no reaccionas con enojo, cuando ya no maldices, cuando ya no te vas a los golpes, algo estás superando. Y entonces te vas a ir dando cuenta que lo que hay en tu corazón brota, sale, reacciona. Podríamos creer que una vez que nos convertimos a Cristo todo es maravilloso. No, cuando nos convertimos a Cristo empezamos ese proceso de perfeccionamiento que Dios tiene reservado para nosotros, para los que creen, para los que le temen, y empieza a trabajar sobre nosotros de una manera constante para que en nuestras vidas suceda un cambio. Porque podemos decir, ah, ya soy nueva criatura y seguimos siendo las mismas personas. Ay, las cosas viejas pasaron, pero las seguimos haciendo. Ay, aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuáles nuevas? Seguimos usando los mismos hábitos, tenemos las mismas palabras, tenemos los mismos pensamientos, porque nada en nosotros ha cambiado. Y luego la gente se va de Dios, se aleja de Dios y dice, ah, eso del cristianismo no funciona, porque no pasó nada en mi vida, seguía siendo igual. Y el pastor prometió que yo iba a cambiar y que mis problemas iban a resolver y que mi economía iba a mejorar, y no pasó nada. Mentira. Tratan de resolver en 5 veces que vas a la iglesia, tratas de resolver lo que llevas 20, 30 años haciendo mal. Así es que sí necesita haber un cambio y ese es el proceso de perfeccionamiento. Y necesitamos este equipo de ministerios del cuerpo de Cristo para ser perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Bien,
Y pudieras decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el juego, el juego de fútbol americano? Lo que pasa es que, como te decía al principio, si no llegaste al principio y apenas te estás conectando, no lo voy a repetir, después lo oyes desde el principio. Pero el asunto es que hablaba este locutor de radio acerca del partido de fútbol americano del domingo y decía que el que cometió el error estaba llorando y que sus lágrimas no podían hacer nada. O sea, las cosas que ya había hecho ya estaban hechas y ya no iba a pasar nada. ¿Sabes? Me hizo pensar y decir, bueno, ¿cuántas veces hemos llorado porque las cosas que hicimos estuvieron mal, porque reaccionamos mal, porque te peleaste con tu esposo, con tu esposa, porque en un arrebato de ira renunciaste a tu trabajo y ahora estás sin trabajo, porque el temor de algo que estaba por suceder o algo que creíste que iba a suceder, te hizo tener temor y entonces ya no te atreviste y perdiste una oportunidad que podría haber cambiado tu historia. Pero por causa del miedo, por causa de la vergüenza, reaccionaste equivocadamente y tomaste una mala decisión. Bueno, este hombre que se equivocó es el defensivo de los equipos del equipo de Cincinnati, que se llama Fred Warner, que es un hombre ya experimentado, ya llevaba muchos años en este equipo y jugando. Bueno, antes había jugado para otros, pero ya llevaba 8 años en la NFL y ya no era un novato que cometiera un error. Se supone que la experiencia que le había dado el juego no debió de haber caído en la presión emocional que estaba viviendo en ese momento del juego. Y entonces se equivocó, tomó una mala decisión, reaccionó, porque realmente ya no había nada que hacer, ya el quarterback ya se había salido del campo de juego y entonces él tenía que esperar a la siguiente jugada y a ver qué pasaba, pero su desesperación le hizo reaccionar. Y se puso a llorar. Después de perder el partido, se puso a llorar y el locutor dijo, sus lágrimas no van a cambiar la historia. A veces nosotros solo podríamos llorar y esperar eh, que nuestras lágrimas hicieran un cambio, ¿no? Es decir, lloramos y quisiéramos que nuestras lágrimas hicieran que las palabras que le dije a mi esposa fueran olvidadas, ¿no? O nos ponemos a llorar esperando que nuestras deudas en el banco desaparecieran. Así como por cada lágrima que demos serían como unos 1,000 pesos que fueran perdonados y entonces lloraríamos y lloraríamos a ver si la deuda fuera perdonada. O quisiéramos que nuestras lágrimas convencieran a nuestro jefe de que nos equivocamos, que fue un exabrupto lo que tuvimos y que no deberíamos de actuar de esa manera y que estamos arrepentidos y que queremos cambiar. Y entonces quisiéramos que las lágrimas tuvieran la magia de cambiar las cosas. Pero resulta que no. Resulta que las lágrimas no hacen que se borre el pasado. Las lágrimas pueden producir dos cosas. De acuerdo a lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 10. Y si estás ahí, puedes decir amén. O hasta hacerme una señal de que me sigues escuchando y decir, pon ahí un like en tu celular y aquí estamos, pastor, aquí seguimos. No pare, sígale. Que de repente a mí se me corta la actualización y me quedo pasmado ahí en la computadora y ya no sé si me estás escuchando o no. Pero bueno, seguimos entonces. Eh, eh, dije 2 Corintios capítulo 7. Dice la palabra del Señor, versículos 8 al 10. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque no porque hayáis sido contristados, perdón. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no haya de que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Y entonces pensaba acerca de esta escena, de este jugador experimentado y que ya no era un novato y que cometió un error gravísimo que le costó el campeonato a todo su equipo. Y parece sencillo, más bien no le costó el campeonato. Bueno, el campeonato de la conferencia, pero la oportunidad de llegar al Super Bowl. Y parece algo sencillo porque, bueno, ya se acabó la temporada para este equipo, ya se acabó, que cierren las maletas, que vuelvan a sus casas y nos vemos la siguiente temporada. Y podríamos pensar que no es tan significativo, que no es tan importante, pero que este hombre llorara era porque él sabía que había cometido un error, que había reaccionado equivocadamente y que su decisión había perjudicado a todo su equipo. Todo ese equipo se había esforzado durante todos los partidos que jugaron para poder llegar a ese momento y ganar. Tenían más posibilidades de ganar que el otro equipo. Pero él fue el responsable de quitarles la oportunidad a todos sus compañeros de ganar ese campeonato y de llegar al siguiente partido. Solo por una reacción, por un error, porque perdió el control, porque se olvidó que estaba jugando, porque se olvidó que era el momento del juego, que era el momento relevante, que era el momento importante, que tenía que tener control, dominio propio, y se olvidó, como muchos de nosotros nos pasa. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que reaccionamos, cada vez que nos peleamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, cada vez que discutimos con alguien en el auto, que cada vez que chocamos y que dimos un golpe o que algo nos pasó, que perdimos algo y reaccionamos. Todos reaccionamos y conforme nuestra reacción va sucediendo, son las consecuencias que vivimos. Este hombre le quitó la oportunidad a todos sus compañeros. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo o no nos ha pasado lo mismo? Tenemos una reacción, nos equivocamos, actuamos mal y algo pasa, decidimos mal, nos equivocamos, nos apresuramos, nos sentimos presionados, de manera que nuestra actitud refleja lo que hay en el corazón. ¿Se escribió la historia de este juego? Sí, se escribió. ¿Pueden cambiarla? No, no pueden cambiarla. Y entonces, ¿por qué no se puede regresar el tiempo? ¿Por qué no se puede volver a jugar ese partido? Porque no se va a volver a jugar ese partido, porque lo que sigue es el siguiente partido que ya está programado en 2 semanas más, bueno, casi 2 semanas más, y se jugará ese partido y entonces habrá, eh, habrá consecuencias de una reacción. Tenemos que ser conscientes que nuestras reacciones tienen consecuencias. Nuestra manera de proceder ante lo que nos pasa tiene consecuencias. Las decisiones que tomas cotidianamente respecto a algo, a alguna circunstancia, si no lo estás haciendo conscientemente y solamente estás reaccionando apresuradamente, porque estás bajo presión, porque no te queda de otra, porque es tu última oportunidad, porque ya no va a haber otro momento igual y crees que si no haces lo que tienes que hacer, no va a suceder nada bueno, entonces estás reaccionando. Nosotros tenemos que aprender, tú, yo y todo aquel que escuche este mensaje, tenemos que aprender que las reacciones tienen consecuencias y que nuestras lágrimas no van a hacer que eso sea borrado. Podrá ser perdonado. Yo me imagino a este jugador cuando se acerque su coach defensivo y le diga, ¿sabes qué? La regaste, mano. La regaste, gacho. Nos echaste a perder el campeonato, nos quitaste la oportunidad de ir por el Super Bowl. Eres el villano de la historia de los bengalíes de Cincinnati. No ha habido otro villano como tú que nos haya robado tanto y que nos haya quitado tanto. Puede que su entrenador venga y le diga todo eso, pero sabes, al final le va a decir, ok, ya límpiate las lágrimas, levántate y sigue. Lo que quiero decir con esto es que muchas de nuestras reacciones tienen consecuencias. Y entonces tenemos que actuar, no reaccionar, actuar ante lo que ya hicimos. Ya nos equivocamos, ya la regaste, ya le levantaste la voz a tu esposa.
No sigas, detente, para, porque lo que sigue es un golpe, porque lo que sigue va a ser una lesión, la vas a lastimar, le vas a hacer daño, vas a perjudicar su vida. De alguna manera vas a decir palabras que ya no vas a poder regresar a tu boca, que van a salir de tu boca y que van a hacer daños irreparables. Así es que no reacciones. Ya te diste cuenta que estás reaccionando. No sigas, para, detente. No sigas reaccionando. Es importante que podamos tomar la decisión de parar. Ok, te molestó, bien, respira hondo, profundo y di ya, basta, ok. Lo siento, pide perdón si es necesario. Apártate de ahí si es necesario. Guarda silencio si es necesario. Pero no reacciones, porque tu reacción es la que tiene consecuencias. Y por más que llores después, por más que quieras repararlo con tus lágrimas, no vas a reparar el daño. Después tendrás que actuar para corregir lo que hiciste mal. Me decía un hombre, y no voy a decir su nombre, pero me decía un hombre que había cometido adulterio con su esposa, bueno, había engañado a su esposa con otra mujer y me decía, me pedía consejo, me decía, pero ¿qué puedo hacer para que mi esposa lo olvide? Le digo, no puedes hacer nada para que lo olvide. Tu esposa siempre lo tendrá presente. Puede que te perdone, puede que tu esposa tenga misericordia de ti, si tiene temor de Dios, sabrá que lo mejor es perdonarte y te perdonará, pero no lo va a olvidar nunca. Será decisión de ella cada vez que le venga a la memoria, cada vez que recuerde que tú le fuiste infiel, será decisión de ella si lo usa contra ti o solamente lo deja pasar ese pensamiento. Será decisión de tu esposa si reacciona ante ese pensamiento y ante ese sentimiento de sentirse traicionada por ti. ¿Cómo reaccione ella? ¿Qué sea lo que haga? Será lo que veas tú que hay en su corazón. Si tu esposa te vuelve a reclamar lo que le hiciste, que la traicionaste, que le engañaste, que hiciste esto y que el otro, y te sigue reclamando eso, eso es lo que sigue habiendo en su corazón. Entonces lo que tienes que hacer no es hacer que lo olvide, es hacer que te perdone. No lo va a olvidar. Tus lágrimas no van a hacer que ella lo olvide. Lo que tienes que lograr es que en su corazón, eso que está en su corazón es misericordia por ti, es amor por ti, es perdón por ti, y no odio, rencor, decepción, frustración, enojo, porque la traicionaste. Tienes que lograr trabajar con humildad y con sinceridad en tu corazón, actuando, no reaccionando, porque cuando vienen los reclamos, es que tú me engañaste, infiel, eres esto, el otro reacciona, sí, pero tú ya me habías perdonado, y entonces hay una reacción tras reacción y una reacción tras reacción y se vuelve la famosa reacción en cadena y eso nunca termina, termina mal, termina en una explosión, termina en una gran discusión irreparable y después vienen otros daños y después vienen otras consecuencias. Cuando empezamos a tener pensamientos en nuestra cabeza como es que ya no la amo o es que ya no lo amo y empiezas a mirar a otro, hermanos, hermana, estás reaccionando ante un pensamiento y estás tomando una decisión respecto a ese pensamiento. Ahora, ¿qué sigue? Si tú lo sigues alimentando, si tú sigues pensando, sí, ya no lo amo, ya se ve gordo, ya me cae mal, ya sus chistes no son graciosos, antes me reía carcajadas de sus chistosadas que eran absurdas, pero ahora ya me parece ridículo, ya es un viejo rabo verde, ya no tiene atención para conmigo, y empiezas a maquinar todo eso en tu cabeza, y empiezas a alimentar todo eso en tu cabeza, por supuesto que tarde que temprano vas a terminar tomando la decisión de votar a tu viejo, porque ya está viejo, porque ya está gordo, porque ya no es chistoso, porque lo que sea, porque eso alimentaste. Entonces, por favor, no reacciones. Toma decisiones conforme a lo que crees, conforme a lo que has aprendido y la decisión que has tomado del tipo de vida que quieres tener. Porque si seguimos reaccionando, vamos a ser como este jugador que perdió mucho y que después llorando quería resolver el tema, después quería resolver el asunto. La Biblia dice, en este pasaje que leímos de 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10, dice que hay lágrimas. Te voy a leer el último versículo que leímos, el versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios, las lágrimas que llores, el dolor que sientas por lo que hiciste mal,
va a producir arrepentimiento, es decir, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no son las lágrimas. Las lágrimas son muestra de que estás arrepentido. Es decir, si tú lloras mucho, no es que estás muy arrepentido. Puedes estar llorando y ser un gran actor para ganarte un Oscar, pero no estar arrepentido, no estar arrepentida. Solamente estás llorando porque tienes culpa, porque te sientes mal, porque quieres que tu esposa te perdone, para que ya no te esté gritando y te deje ir a dormir y porque mañana te tienes que ir a trabajar. Esas lágrimas no son, esas lágrimas no son el arrepentimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el cambio de actitud, el cambio de mentalidad, tomar decisiones correctas, hacer lo correcto. Ese es el arrepentimiento que Dios pone en nuestro corazón. Y ese arrepentimiento, ojo aquí, dice versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para que se borre todo el pasado y las cosas viejas hayan pasado y aquí todas son hechas nuevas. No, hermano, dice que el arrepentimiento es para salvación. El arrepentimiento produce salvación. El arrepentimiento no borra el pasado, no borra las heridas en tu esposa. El arrepentimiento no borra el daño que causaste, las palabras que dijiste, las mentiras que provocaste, el dinero que tomaste. El arrepentimiento no produce que todo eso se corrija. El arrepentimiento produce un cambio de actitud y por consecuencia tu cambio de actitud refleja que ya no lo quieres volver a hacer y que estás dispuesto a resarcir el daño, a reparar el daño. Vuelvo al ejemplo que decía hace un momento, si tú engañaste a tu esposo o a tu esposa, bueno, no tú, alguien engañó a su esposo o a su esposa y, y está arrepentido de corazón y espera que después de haberle pedido perdón a su esposa lo olvide, no va a pasar, no lo va a olvidar. Y ahí va a estar presente y se va a recordar cada vez que sea oportuno para ella o para él sacarlo a la luz y reclamarte el adulterio, el engaño, la traición que le diste. Por supuesto que te lo va a reclamar porque no lo ha olvidado, porque está en su corazón. Pero el arrepentimiento que hay en tu vida, el estar arrepentido porque ya no lo vuelves a hacer, porque borras eso de tu historia, bueno, me refiero a que no es parte de tu rutina, no estás pensando otra vez en volver a cometer esa falta y en volver a traicionar a tu pareja. Y entonces ya lo quitaste de tu vida, ya lo olvidaste y tú dices, no, eso ya no lo quiero volver a hacer, quiero que mi vida cambie y tomo la decisión hoy de vivir para Cristo, de vivir diferente, de vivir fielmente para mi esposa y no lo quiero volver a hacer, no va a volver a pasar, nunca más en mi vida. Bueno, ese comportamiento, ese arrepentimiento que cambia tu comportamiento, lo que va a provocar es que tu esposa no es que olvide lo que tú hiciste, pero sí ya no va a ser un argumento contra ti. Porque ahora en su corazón estarás tú llenando su corazón, ya no de traición, ya no de adulterio, ya no de engaño, no de frustración. Lo que estás llenando su corazón es de lealtad, de fidelidad, de amor, de respeto, de una convicción en tu corazón que refleja que realmente estabas arrepentido o que estás arrepentido. Entonces dejamos de llorar solo por llorar, de llorar esperando que tus lágrimas borren el pasado o borren la historia de lo que sucedió antes, sino que ahora tus lágrimas son de arrepentimiento y solo eso, pides perdón a Dios y Dios te perdona y entonces cambias tus actitudes, cambias tus comportamientos. No hay razón para llorar por los rincones porque hiciste malas cosas o porque te equivocaste. No, estás actuando ahora, ya no estás reaccionando eh, con esas lágrimas de cocodrilo, sino que ahora estás actuando, ok, antes hacía esto, antes andaba por los rincones llorando, ahora ya no, ahora voy a andar por toda la casa cantando y alabando al Señor, mostrando alegría, sonriéndole a todos, quitando la tristeza de mi alma, porque ahora he decidido no vivir reaccionando ante el sufrimiento o ante el dolor o ante la pena, sino que voy a vivir como Cristo quiere que yo viva. Mi acción, mi comportamiento, mi actitud será conforme a lo que he aprendido, lo que el pastor Axa me enseña los martes o los domingos. Voy a actuar, voy a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Voy a actuar, voy a vivir conforme a lo que la Biblia me enseña. Voy a actuar
y a vivir conforme a mis decisiones, a mi aprendizaje, a mis convicciones, al estilo de vida que yo quiero tener. Y entonces no serán lágrimas de tristeza que producen muerte, sino serán lágrimas de arrepentimiento, tristeza que Dios pone en mi corazón para arrepentimiento, porque yo necesito ser salvado. Entonces mi arrepentimiento produce salvación. Mi pasado cambia, o mi historia cambia, o mis circunstancias cambian, porque yo cambio de actitud, porque ya me arrepentí. Espero haberme explicado y no haberlos hecho bolas. Entonces, mientras este jugador de fútbol americano lloraba a mares por haber decepcionado a su equipo, por haber provocado este fracaso, por haberse equivocado de esta manera, estoy seguro que su entrenador en jefe vendrá y le dirá, ok, ya, límpiate las lágrimas y sigue. Ahora vamos a entrenar para el siguiente año y vamos a entrenar para la siguiente temporada. Pero ya, límpiate las lágrimas. Pues no la podemos pasar llorando por todo, sufriendo por todo, mendigando cariño o amor a quien no nos lo da. Tienes que tomar decisiones. Tienes que vivir conforme al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. Y dejar de lamentarte por lo que no puede ser, por lo que no puedes borrar, por lo que no puedes cambiar de tu pasado, por lo que no puedes olvidar o dejar atrás. No, empieza a vivir ahora con unas lágrimas que producen arrepentimiento y decir, bueno, ok, esta vida que tuve o estas decisiones que tomé o esta relación por la que pasé ya no funcionó, tomo una decisión, ahora a partir de ahora me arrepiento de aquello que viví, de las decisiones que tomé, corrijo mi vida, Señor, y voy hacia adelante. He escuchado a muchos amigos, amigos cercanos, a quienes quiero muchísimo, que me dicen sinceramente y con un corazón sincero, incluso hasta lo publican en sus redes sociales, que dicen, yo no me arrepiento de nada, no estoy arrepentido de nada. Mi vida es como es, hice lo que hice, disfruté, viví, gocé, me equivoqué, pero no me arrepiento de nada. Todo lo que viví ya ahí está. Y eso conmueve mi corazón porque yo sí soy una persona que me ha arrepentido de muchas cosas. Me he arrepentido de haber traicionado a muchos seres amados, a quienes quise mucho, de haber decepcionado a los dos pilares más grandes que han sostenido mi vida, que son mis padres, haberlos decepcionado y haberlos traicionado y haberlos engañado. Me arrepiento de eso. Eh, ¿Puedo cambiarlo? No, no puedo volver al pasado y cambiar eso, y cambiar la decisión que tomé cuando era un chamaco inmaduro y que me equivoqué en mis decisiones. No puedo cambiar eso, pero desde el momento en que conozco a Cristo y que conozco al Señor y me arrepentí de todos mis pecados, perdón, he procurado mejorar mi vida y mejorar mi situación, mejorar mi actitud y mi comportamiento para que mis papás ya no estén decepcionados, o sé que ya no lo están, pero que no se decepcionen otra vez de mí, ni que vuelvan a sentir una traición como la que yo les hice antes. Y entonces corrijo, no mi pasado, no puedo cambiar mi pasado, pero sí mi actitud ahora y mi manera de comportarme ahora para que ellos vean que realmente lo que pasó ya pasó. Y ellos en ningún momento, y doy gracias a Dios por sus vidas, pero en ningún momento me reclamaron mis malas decisiones, me reclamaron mis equivocaciones, nunca lo hicieron. Eh, por supuesto, recibí el regaño como todo chamaco inmaduro que debería de ser corregido, pero no significa que ellos me culparan de las cosas que vivieron. De hecho, sé que hay consecuencias de lo que yo hice y he procurado con todo mi corazón y con toda mi fe poder cambiarlas a través de mi oración, de mi testimonio, de mejorar mi vida, mejorar la situación de mi familia, para que ellos estén bien, para que ellos tengan paz en su corazón. Y así como a mis papás, a muchas personas, a mis hermanos, a mis primos, a gente que me extendió la mano y que yo abusé y me tomé el pie y los decepcioné y los traicioné y les robé. Hice muchas cosas terribles de las que sí me arrepiento. Sí estoy arrepentido de todo eso. Y he procurado cambiarlo, cambiar mi actitud, no siendo la misma persona, no haciendo las mismas cosas, no conduciendo mi vida al mismo final, porque definitivamente he aprendido a base de mi experiencia personal que ese destino no es el que Dios tiene para mí, no es lo que Dios pensó para mí. Por lo tanto, sí hay que arrepentirse. Y arrepentirse es precisamente eso. Arrepentirse no es darse golpes de pecho y decir, estoy arrepentido, me arrepiento por mi culpa. No, eso no es arrepentimiento.
Arrepentimiento es cambiar tu actitud, cambiar tu comportamiento, dejar de reaccionar y empezar a actuar en base a tus convicciones, en base a tu aprendizaje y en base a tu decisión. Entonces, si nosotros vivimos de esa manera, debes de saber que todo el tiempo en la formación que Dios te está dando va a haber una corrección, va a haber una manera de disciplinarte para acercarte a la vida que Él tiene para ti. No solo, no, podríamos solamente llorar, hermano. Podríamos solamente llorar y esperar que nuestras lágrimas limpiaran nuestro pasado. No va a pasar. Puedes inundar ríos, mares, puedes inundar ciudades con tus lágrimas, pero no va a pasar nada si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de actitud. Yo lo que le digo a mis amigos que me dicen que no se arrepienten, lo que le digo es, piénsalo bien, porque hay cosas que sí vale la pena pedir perdón. Hay cosas en las que sí hay que corregir nuestro comportamiento. Y a lo mejor no dicen que están arrepentidos, pero algunas personas que antes tomaban mucho no dicen que están arrepentidos de haber tomado tanto, pero dejan de tomar. Eso es arrepentimiento. Eso es saber, darte cuenta que estabas yendo por el camino equivocado y que ya no quieres seguir por ahí. Eso es arrepentimiento, aunque no digas que estás arrepentido. Pero si cambiaste una actitud, es arrepentimiento. Ibas en una dirección, te arrepentiste y diste vuelta en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Y de eso habla la Biblia. Lo que cambia nuestras vidas es arrepentirnos de lo que hicimos mal. Una vez una chica que estaba embarazada, tuvo relaciones, estaba muy jovencita, y tuvo relaciones fuera del matrimonio con su novio, y ella quedó embarazada. Así es que el novio se fue cuando supo que ella estaba embarazada, se fue y ella desesperada decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque ahora voy a tener este bebé y no sé qué hacer, estoy desesperada. Y yo le decía, pues arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de este pecado de fornicación que cometiste. Y ella me decía, pero ¿cómo me pides que me arrepienta? ¿Acaso quieres o me estás diciendo que me deshaga de mi bebé? ¿Que aborte? Y le dije, no, no te equivoques. Arrepiéntete de haber tenido una relación fuera del matrimonio con una persona que no era tu esposo y que ahora tiene la consecuencia de estar embarazada. Arrepiéntete de la relación que tuviste, de ese sexo que tuviste de manera irracional porque reaccionaste ante la temperatura del cuerpo y te dejaste llevar y cometiste fornicación. Arrepiéntete de eso. Y mi bebé, le digo, no, a tu bebé lo tienes que cuidar. Tienes que educarlo y tienes que enseñarle y amarlo y decirle qué maravillosa es la vida y qué maravilloso es Dios y que por eso Él está contigo porque Dios te ha bendecido con su vida. No confundamos, porque pensamos que ¿por qué debería de arrepentirme de algo que me dejó un buen sabor de boca? No, o que me dejó algo rico, un buen recuerdo. No, arrepiéntete del pecado, cambia tu actitud, no reacciones como reaccionaría cualquiera con lágrimas de cocodrilo tratando de cambiar el pasado, con sus lágrimas. No, cambia tu actitud para que ahora, a partir de ahora, construyas algo distinto. Eso es el arrepentimiento. Y finalmente creo que Dios quiere corregir nuestras vidas. Definitivamente, creo que Dios en su plan y en su infinita misericordia quiere corregir nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios que no menospreciemos, dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. A veces esta palabra castigo nos suena muy fuerte. Incluso muchos usan, cuando las cosas no le están funcionando, usan la palabra castigo. Dice, Dios me está castigando. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? Bueno, valdría la pena revisar si es un castigo de Dios. Si después de revisarlo llegas a la conclusión de que sí es un castigo de Dios, entonces debes de darle gracias a Dios porque te está corrigiendo, porque te ama. Ahora, si tú llegas a la conclusión de que no es un castigo de Dios, sino que son consecuencias de tus actos, igual, de la misma manera, dale gracias a Dios porque lo acabas de descubrir y tienes la posibilidad de cambiarlo. Hoy puedes cambiar tu historia, hoy puedes corregir tu historia y hacer de tu vida algo distinto. Podríamos pasarnos la vida llorando, esperando que las lágrimas cambien el pasado. No va a pasar. Pero lo que sí podemos hacer es llorar por arrepentimiento, de habernos equivocado y aceptar la corrección de Dios que nos hace mejores para que podamos caminar por el camino por el cual Dios
nos quiere llevar. Amén. ¿Sabe? Quisiera seguir hablando, pero ya son las 10 de la noche y sé que algunos de ustedes tienen que ir a descansar. Algunos solamente esperan a que haga la oración final para desconectarse e irse a descansar. Yo les agradezco su compañía, les agradezco que hayan compartido este video, que dejen sus likes, que dejen sus comentarios. Gracias en verdad. Bendigo sus vidas y espero de corazón que puedan experimentar un cambio radical en sus vidas. Este partido de fútbol me dejó esta lección. Después de todo lo que te esforzaste, después de todo lo que hiciste, de todo lo que te costó llegar hasta donde estás, una mala reacción te puede hacer perder el campeonato, te puede hacer perder la final de conferencia y perderte la oportunidad de jugar el Super Bowl. Yo no sé si puedas ganar el Super Bowl, yo no sé si puedas ganar la final de toda la liga, pero una reacción, una mala reacción, te puede hacer perder esa oportunidad. Muchas veces hemos perdido oportunidades o nos hemos equivocado y hemos llegado al error por hacer las cosas mal, por el simple hecho de reaccionar. ¿Cómo reaccionamos ante lo que pasa? La reacción refleja lo que hay en el corazón. Si reaccionas con enojo, con ira, te peleas con todo el mundo, golpeteas las cosas, avientas las cosas, insultas, ofendes, agredes a otros, te deprimes, te entristeces, te asustas. Cuidado, porque eso es lo que hay en el corazón. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, también creo que de la abundancia del corazón es que reaccionamos. Lo que hay en nuestro corazón se refleja en nuestras reacciones. Ahora, nuestras acciones podrían ser mejores. Nuestras acciones podrían construir, edificar, bendecir, mantenerte firme en una decisión, ayudarte a avanzar, ayudarte a comprender lo que está pasando en tu alrededor, ayudarte a llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, a la plenitud de Cristo, dice el apóstol Pablo. Creo que sí puede pasar, creo que podemos ser mejores, que nos puede ir mejor, que podemos vivir mejor cada día. Creo que sí, que es posible y que Dios puede hacer que eso pase. Así es que, ¿qué te parece si oramos? Déjame orar por ti, que estás viendo este video en vivo, y también a los que se conecten después, que puedan ver este video posteriormente. Gracias, gracias por acompañarnos. Yo espero que la palabra de Dios fortalezca tu fe. Y aquellos que no pudieron estar en vivo, pero que después, que esperaban que fuera la transmisión ayer, les ofrezco una disculpa. No era mi intención no llegar, pero el tiempo no se detiene y cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde, así es que tuve que avisar, incluso ya avisé algo tarde que no iba a haber reunión, pero aquí estamos y esto es lo que Dios había puesto en mi corazón, compartir contigo esta noche. No permitas que tus reacciones te roben la oportunidad de llegar a tu campeonato, de llegar a tu final, de llegar al destino que Dios tiene para ti. Que una reacción no te robe la oportunidad de crecer, de ser mejor, de aprender a vivir con excelencia y a disfrutar más la vida que Dios te ha dado. Así es que oremos, oremos y que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias. Gracias por la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje. Que mis hermanos que están en vivo sean muy, muy bendecidos. Que tu palabra llene su corazón. Y que dejemos de ser reactivos a las cosas, a las circunstancias, a los problemas, a nuestras necesidades, a nuestras inseguridades. Que aprendamos, Señor, a afirmarnos en nuestras convicciones, en nuestro aprendizaje cotidiano, y que nuestras decisiones sean sólidas, firmes, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, sino que tengamos la certeza en nuestro corazón de que estamos en el camino correcto, corrigiéndonos, aprendiendo, arrepintiéndonos de aquello que tenemos que arrepentirnos, llorando de ser necesario,
derramando nuestras lágrimas delante de ti para arrepentirnos, Señor, de aquello que estuvo mal, de que lo que decidimos mal, lo que actuamos mal, de lo que reaccionamos mal, arrepintiéndonos de todo nuestro corazón para tener una vida plena, para hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo la vida de mis hermanos y que seamos más a tu imagen, a tu semejanza, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aprovechando ya que estoy aquí en la transmisión, solamente déjeme hacer una oración más por los que están pasando por dificultades financieras, familiares, aquellos que tienen problemas de familia, que están desesperados por alguna situación muy personal o muy familiar, que puedan encontrar la respuesta y la solución en Cristo. Que el Señor responda a su clamor y que Dios muestre su misericordia. Por aquellos que están enfermos, que Dios obre su milagro de sanidad en sus vidas, y aquellos que tienen necesidad financiera, Dios les supla. Amén por estas tres cosas: aflicción, necesidad financiera y sanidad. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra. Bendigo tu nombre y agradezco tu enseñanza. Te pido ahora, te suplico ahora, en el nombre de Cristo Jesús, que traigas sanidad al cuerpo de aquel que está escuchando este mensaje, esta oración. Que tu palabra trascienda el tiempo y el espacio, y donde quiera que se encuentre y en donde quiera que esté, al escuchar esta oración, reciba el milagro de sanidad. Al poner su confianza en ti, tú obres en su cuerpo y sea sanado por completo en el nombre de Cristo Jesús. Todo diagnóstico, toda supuesta enfermedad o todo aquello que los médicos han encontrado en sus cuerpos ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, tu poder y tu Espíritu Santo esté recorriendo sus cuerpos como ríos de agua viva, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, en cada una de sus venas, de sus arterias, recorriendo todo su ser, trayendo luz, vida, fuerza, sanidad en el nombre de Jesús. Padre, si alguno está pasando por necesidades financieras, ayúdalos. Ayúdale, Señor, a pagar sus deudas, sus cuentas, que su sabiduría crezca para administrar correctamente la economía, lo que pongas en sus manos, para que nada le falte a esta persona y a su familia. Todas sus necesidades sean cubiertas, sus deudas sean pagadas y el milagro financiero que están esperando suceda pronto. Porque tú eres Dios, eres fiel y eres verdadero en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra dice que si conocemos al Hijo, seremos verdaderamente libres. Y en este momento que hemos hablado de ti, Jesús, y que hemos puesto sobre la mesa tu nombre, sobre la vida de cada uno de nosotros, creyendo que es en ti, Señor, que podemos tener una oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos del mal y tener una mejor vida, a la estatura de tu presencia, de tu persona, de tu carácter. Señor, confiamos en esto y de la misma manera confiamos que tú nos haces verdaderamente libres. Por esa razón, Señor Jesús, te pido que toda opresión, que toda aflicción, que todo afán y desesperación en la vida de aquellos que escuchen este mensaje ahora mismo reciban consuelo, paz, fuerza, respuesta en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria. Amén y amén. Un gusto saludarles a todos. Gracias a los que se quedaron aquí con nosotros por sus likes, por sus comentarios. De repente se me desaparece todo lo que a todos los que se conectaron: Rodolfo, Irma Castañeda, César Morales, Vero Huerta, Claudia Barragán, Carolina Torres Palafox, Pedro Baruch Torres, el pastor Miguel Figueiras, a todos los que dejaron su like, todos los que dejaron sus comentarios. Estaré leyendo sus comentarios y si hay algo que comentar ahí, pues se los diré. Si solamente considero que con un like puedes considerar que ya te he leído y que te he respondido, pues gracias por tu comprensión. Les amamos en el Señor, les agradezco a todos su compañía. Comparte el video, te lo quedes, y como se los he dicho últimamente, déjanos en la caja de comentarios qué aprendiste esta noche, qué te deja este mensaje,
¿Qué decisiones estás tomando a partir de ahora respecto a lo que escuchaste? ¿Y de qué manera crees que Dios podría ayudarte a lograrlo? Así es que, gracias, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo domingo en la reunión de la iglesia a partir de las 11:20, 11:30. Ya estará la transmisión aquí en Facebook. Acompáñanos, no te quedes sin escuchar la palabra que estoy seguro Dios nos dará para este próximo domingo. Un abrazo bien grande a todos. Gracias, Rodolfo. Gracias por tu comentario. Dice Rodolfo, gracias por la palabra, es de gran bendición a mi vida. Gracias, Rodolfo. Vero nos dice, así sea. Yo también espero, Vero, que así sea en nuestras vidas. Buenas noches, pastor, nos dice Irma Castañeda. Gracias, Irma, Dios te bendiga. La pastora Ceci nos dice bendiciones. Gracias, pastora Ceci. Saludos a todos. Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Si alguien no leí sus comentarios, es porque no me aparece aquí, pero los estaré leyendo con calma. Gracias a todos. Un abrazo. Bendiciones y nos vemos la próxima. Bye.